Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Pendientes del presidente ruso Vladimir Putin, por fin ha respondido a Donald Trump. Enseguida les contamos sus declaraciones sobre las conversaciones de paz con Ucrania, también sus anuncios con los misiles Oresnik o los mensajes hacia Europa, pero vamos a mirar también al presidente de Estados Unidos con el ultimátum que lanzaba hace apenas unos días y que va a cumplir el próximo 8 de agosto, una semana, es el plazo que tiene Vladimir Putin. Ya veremos si responde o no, ya veremos si hace caso o no al presidente de Estados Unidos. Pendientes también del papel que juega Europa en este conflicto, con Alemania enviando misiles Patriot y con la mirada puesta también, por supuesto, en Oriente Medio, con varios países hablando ya del reconocimiento del Estado palestino, eso sí, en septiembre. Enseguida miramos a estos temas, pero vamos a ahondar un poquito más en la información. Vamos a contarles que el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado este viernes que se necesitan conversaciones detalladas para poner fin a la guerra en Ucrania. Añade que Rusia está dispuesta a esperar si el gobierno ucraniano considera que no es el momento adecuado para negociar. Decía que la reacción inicial de Ucrania a la propuesta de crear grupos de trabajos bilaterales fue positiva, pero que todavía no han comenzado a reunirse. Sin embargo, Putin ha enfatizado que las condiciones de paz de Moscú, rechazadas por Kiev, permanecen inalteradas y que las causas del conflicto deben ser erradicadas. Dice que la seguridad de Rusia es el principal objetivo de su país. También respondía a este ultimátum de Donald Trump. Dice que aquellos que estén decepcionados por las conversaciones es que tenían demasiadas expectativas infladas. Ha sido su respuesta hacia Trump. Un Donald Trump que calificaba este jueves de repugnantes los nuevos ataques rusos contra Ucrania. Este era su último mensaje sobre Putin. I think it's disgusting. Russia, I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them ammunition, missiles, etc. We have about 8,000. So yeah, we're going to put sanctions. I don't know that sanctions bother him. You know, they know about sanctions. I know better than anybody about sanctions and tariffs and everything else. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Europe is extremely upset. But this is a war that should have never happened. This is a war that wouldn't have happened if I were president. And this is Biden's war. This was a stupid war to get into. Should have never gotten into this war. Le preguntaban por Rusia y dice que le parece repugnante lo que está haciendo. Así respondía a las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre los bombardeos de la pasada noche contra Kiev. Trump ha culpado una vez más de la guerra a Joe Biden. Afirmó que está intentando frenar este conflicto, al que definía como una desgracia. Dice que lo que Rusia está haciendo es muy triste. También pendientes del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky calificaba en su mensaje a la población en la noche de este jueves al viernes de desinformación, la reivindicación de Rusia según la cual las tropas de Moscú controlan la ciudad de Chasiv Yar, en la región oriental de Donetsk. Dice que hubo informaciones falsas sobre Chasiv Yar, dice que es desinformación rusa y que las unidades ucranianas mantienen sus posiciones. Dice que todo intento ruso de avanzar en las regiones de Donetsk, Sumy y Kharkov está siendo repelido. Decía que no es fácil, pero que esta es la defensa del derecho a la vida de los ucranianos. Pendientes de Oriente Medio, les contamos que Trump ha advertido recientemente a un destacado donante judío que sus partidarios del movimiento MAGA se están volviendo cada vez más hostiles hacia Israel. Es lo que apunta un experto en Oriente Medio vinculado a la administración. Este cambio se debe a las imágenes gráficas del conflicto de Gaza que alimentan el descontento entre los republicanos. La representante Marjorie Taylor Greene calificaba la crisis de Gaza de genocidio. Propuso una ley para detener la ayuda de Estados Unidos a Israel. Pendientes de la tensión en Gaza, nosotros vamos ya con el análisis, vamos ya con los expertos. Hoy contamos con Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal? Muy buenas, Santiago. Muy buenas, bien hallado, como siempre. Buenas tardes. Tenemos a Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, Sergio. Gracias a Dios, bien, y un honor otra vez estar en este espacio.
Y también contamos con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues un día de nuevo de muchísima actualidad, un día en el que por fin hemos escuchado a Vladimir Putin, el presidente ruso, hablando sobre la situación en el frente, hablando de la toma de Chasiv Yar y respondiendo a este ultimátum de Donald Trump. Dice, bueno, pues que tuviera muchas expectativas, es que igual ha sido engañado. ¿Cómo valoras el mensaje del presidente ruso, Juan Antonio? Hombre, es una maldad del presidente ruso. Es decir, es tanto como decirle, a ver, es que no te enteras. Es decir, has tenido unas expectativas tan grandes sin contar con la realidad. A Trump no se le puede creer nada. Es decir, su forma de actuar es la de un personaje sí que no tiene palabra. Entonces él se dedica a amenazar, a imponer ultimátums que tiene que ir retirando cada 2 por 3. Recordemos, 24 horas, bueno, luego son 100 días, luego son 6 meses, luego las 2 semanas famosas que acababan aquel lunes, luego lo pasó a 50 días, ahora son 7 días. Nada de esto es creíble. ¿De qué va a hacer de todos 7 días? ¿Va a poner aranceles? ¿Va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que lo haga. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Lleva ya más de 6 meses en el cargo. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Porque es un fantoche, que eso lo único que hace es bravuconadas propias de un personaje que cree que todo el mundo es con los que negociaba cuando tenía que comprar un solar para un tema inmobiliario. Es que así no funciona. Entonces, claro, él dijo, yo llego aquí en 24 horas. Y llevamos más de 6 meses. O sea, Putin lo que le acaba de decir es, a ver, si es que tú mismo te metes en los charcos, porque nadie te va a hacer caso, nadie que sea soberano, te va a hacer caso un ultimátum, te va a hacer caso un ultimátum por tus vasallos, es decir, los europeos, Japón, Corea del Sur, es decir, con los que haces firmar tratados infumables, ¿no? O esa especie de tratado de Versalles que ha hecho firmar a la Unión Europea, ¿no? Pero realmente cuando se encuentra frente a frente con un país soberano, que luego al final muchas palabras, pero nada. Yo creo que por ahí no tiene mucho donde rascarse Trump. Con lo demás, en fin, a él le parecerá repugnante lo que está haciendo Rusia en Ucrania, no como lo que está haciendo Israel en Gaza con sus bombas, que eso debe ser muy elegante, eso no repugna, porque eso es elegante, ¿no? Es decir, porque eso son mis bombas, ¿no? Las que son repugnantes son las bombas de los demás, mías son las buenas, ¿no? Diría el señor Trump. Y entonces, pues asistimos a todo este tipo de declaraciones que son vacías, no tienen ninguna calidad como para hacer a partir de ellas sacar ninguna conclusión, ningún análisis. Lo que diga Trump todos los días no tiene la más mínima importancia. Hay que ver los hechos. Los hechos. Y los hechos son pues lo que vemos, ¿no? Es decir, él pone 50% de aranceles a Brasil y amenaza a los otros y le hace firmar a Japón o a la Unión Europea o Corea del Sur determinados tratados. Y eso es en lo que tenemos que fijarnos. Y ahí es donde damos cuenta cuál es la verdadera naturaleza de la amistad norteamericana. Lo demás, la palabrería, estamos hartos ya de la palabrería de Trump. Es que es todos los días las mismas mentiras, las mismas bravuconadas, su misma chulería. No tiene, de verdad, para un análisis geopolítico, ni para un análisis político, ni para un análisis quizás psiquiátrico, pero nada más. No merecen más atención. Bueno, pues lo que pasaba esta semana es que el pasado domingo se reunía con Ursula von der Leyen, firmaba este acuerdo humillante para la Unión Europea de miles de millones de dólares, luego se reunía con Starmer y después venía este ultimátum que pasaba de 50 a 10 días. Carlos, llevamos varios días esperando la respuesta por parte de Vladimir Putin, que ha llegado quizás de una forma elegante, pero dando un palo, ¿no?, a Donald Trump. Habla de las expectativas creadas y también incluso ha mandado un mensaje muy claro a Europa, ¿no?, alerta sobre la soberanía que se está perdiendo, que ya se ha perdido. Bueno, muy en sintonía con Antonio, yo creo que en efecto, ¿no? Ha sido bastante maligno el presidente ruso al mencionar de esta forma tan categórica que en efecto, ¿no? Son expectativas que se tenían muy por sobre la valla, teniendo en cuenta que definitivamente el flujo de armas hacia Ucrania, ¿no?, sigue vigente y que no ha podido hacer lo que él en su momento mencionó, ¿no?, que esto se iba a solucionar en 48 horas, si mal no recuerdo. Bueno, creo que esto tiene que ver también con lo que yo he denominado el
abrupto modo de ser Donald Trump, ¿no? De decir justamente una cosa un día, otro día otra cosa, y bueno, causando una inestabilidad profunda en el sistema internacional, porque lo que hay actualmente es eso. Hay una incertidumbre y hay un exceso justamente de volatilidad prácticamente en todos los sentidos y en todos los vectores de poder en el internacional, bueno, el desorden actual que estamos viendo. Entonces, Putin ha sido, bueno, conciso como habitualmente siempre, ¿verdad? No es muy, no aflora, no abreva en palabrería, ni mucho menos, pero categóricamente le está diciendo lo que alguna vez comenté también en este espacio, ¿no? Que poco o nada le importa a Rusia actualmente lo que puedan decir potencias, en este caso Estados Unidos, la más importante de Occidente, con respecto a los objetivos estratégicos dentro de la operación militar especial desde su perspectiva, desde la perspectiva occidental, ya va a depender de gustos y colores, como se dice, pero en efecto, ¿no? Esto demuestra una vez más que la operación militar especial de la Federación Rusa en Ucrania está llevando a su y a ritmo según las propias perspectivas rusas. Acá poco o nada va a importar lo que diga Donald Trump, los ultimátums que ha mencionado en más de una ocasión, y lo que también no hay que olvidarnos, lo que respuestas de Dmitry Medvedev, ¿no? Que también es otro recalcitrante, por decirlo de un modo, dentro de lo que es Rusia, ¿no? Esto está, claro, también tiene razón en mencionar que es preocupante porque como se ve, o sea, esto de los ultimátums siempre se prestan para preludios de escaladas mayores, ¿no? Ya se ha visto con anterioridad en otros tristes episodios de la historia mundial. Entonces hay que seguir, ¿no? Analizando, seguir dándole seguimiento al desarrollo de esta dinámica, porque en efecto, ¿no? Esto se va a hacer en los términos que Rusia decida, ¿no? Ellos han decidido que tiene que hacerse según lo que ellos consideran pertinente, básicamente afianzar el control del Donbass, que ya se está logrando. Bueno, ha habido críticos que han mencionado que esto se está demorando, que a este ritmo de repente va a llegar a cumplir sus objetivos en más de 10 años. Bueno, en efecto, Rusia sabe lo que está haciendo, efectivamente, tiene el sartén por el mango, y si en algún momento pueden surgir momentos de, digamos, un acuerdo, digamos, ¿no? Para entrar en episodios de paz. Digo episodios porque en esas partes del mundo va a ser muy complicado de que la paz sea permanente, justamente porque son espacios, son puntos de fricción entre proyectos imperiales del siglo XXI. Entonces hay que tener siempre en cuenta que la paz en esas partes del mundo siempre va a ser provisional. De hecho, la paz siempre es algo provisional, desde una perspectiva realista, ¿no? No, bueno, yo creo que esto que mencionó el presidente Putin, yo creo más de uno considero que lo ha dejado más las cosas más claras, ¿no? O sea, Rusia va a seguir con sus perspectivas, con sus objetivos dentro de su operación militar especial. Y ninguna potencia, por más importante que sea aún Estados Unidos, no nos olvidemos de eso, el presidente Trump y quien venga a seguir fomentando, ¿no? Su propia perspectiva en la operación. Bueno, pues pendientes de las palabras del presidente ruso, pendientes de esta cuenta atrás, Santiago, quiero preguntarte lo mismo. ¿Cómo ves este ultimátum de Trump, estos últimos 7 días, esto que decía, ¿no? De que es repugnante lo que está haciendo Rusia y la respuesta que por fin ha llegado hoy de Vladimir Putin? Respuesta que yo creo que tenía que llegar. Yo voy a estar bastante en línea con mis dos compañeros, Carlos y Juan Antonio. Hay que tener en cuenta además que Chasiv Yar es una ciudad, es un emplazamiento estratégico dentro de lo que es la guerra ruso-ucraniana. Está a unos 66-67 kilómetros al norte de la ciudad de Donetsk y está bastante cerca del río Donetsk. El acceso al río Donetsk a Rusia le podía permitir asegurar sus posiciones en el noreste del territorio ucraniano que tiene agenciado y ocupado desde hace ya prácticamente 2 años, y eso también les permitiría ir avanzando por el resto del noreste de Ucrania. Un noreste de Ucrania que temporalmente Rusia controló, luego dejó de controlar y que evidentemente podría volver a recuperar. Yo creo, bajo mi punto de vista, que la iniciativa estratégico-militar la tiene Rusia en este conflicto. Rusia además se lo está tomando con bastante tiempo.
Y evidentemente, pues también Rusia está demostrando otra cosa. No es solo una capacidad bélica superior a la ucraniana, lo cual, como veremos después en otras intervenciones, cuando analicemos otras cuestiones, está conllevando una crisis gubernamental en Ucrania y social enorme, porque se está asociando la debilidad y el fracaso militar ucraniano con el taponamiento y el ocultamiento de la corrupción política del gobierno de Zelensky, y al mismo tiempo se está demostrando algo que me parece que es importante, que Juan Antonio ha señalado también, que es la incapacidad o la incompetencia diplomática del gobierno de Donald Trump a la hora de asegurar condiciones beneficiosas para los Estados Unidos en el momento de una negociación bilateral, como esperaba hacer Donald Trump. Y creo que la expresión de Juan Antonio es acertada, es decir, Trump, en su famoso libro The Art of the Deal, pues mostraba cómo estaba acostumbrado a negociar cuestiones empresariales con magnates de la construcción, que es a lo que él se ha dedicado siempre, y eso incluso te podría llegar a funcionar con estados vasallos de Estados Unidos o estados débiles, que pueden ir desde los minúsculos y, con perdón lo digo, irrelevantes países de América Central, con otros del patio trasero estadounidense de Iberoamérica, también con el otro patio trasero cada vez menos rico y cada vez más pobre de la Unión Europea, pero claro, esa capacidad de negociación de Estados Unidos con países como Rusia, o China, por supuesto, o incluso de un poder inferior a estos dos, pero importante a nivel regional, como pueda ser Irán, como pueda ser incluso Turquía, en teoría, porque está en la OTAN, aliado de Estados Unidos, está demostrando que Trump no está orientando de una manera acertada para su país, para su perspectiva, la diplomacia, la negociación diplomática, las relaciones internacionales estadounidenses. Insisto, es muy fácil para Estados Unidos negociar, entre comillas, o más bien subordinar, presionar a un país poderoso económicamente, pero enano militarmente, como es Alemania, pero no es lo mismo hacerlo con Rusia. Y por eso la respuesta rusa, el pitorreo de Dmitry Medvedev, como ha señalado Carlos, y también la forma en que Rusia se toma su tiempo, porque además tiene detrás el colchón chino, que a China no le interesa que Rusia caiga para sus pretensiones geopolíticas con los BRICS Plus. Insisto, de ahí la respuesta de la Federación de Rusia, que yo diría que también por la orientación de Sergei Lavrov en materia de diplomacia, en materia de asuntos exteriores, esto ha servido también, esta guerra y los bloqueos y sanciones que tanto Biden como Trump han mantenido con Rusia, para repotenciar, limar, pulir y engrasar de una manera mucho más fluida la diplomacia rusa con respecto al resto del mundo. También estos problemas que la diplomacia de Trump está mostrando evidencian otra cosa, y es que el mundo ya no se puede reducir a eso que eufemísticamente hace décadas se llamaba la comunidad internacional, que era básicamente el G7, la Comisión Trilateral como mucho, porque el mundo es mucho más vasto y mucho más complejo. Y con esto cierro mi primera intervención. A mí me parece que Trump todavía, aunque estaba bien orientado con respecto a lo que era la culpabilidad china, en lo que respecta a su crecimiento y lo que supone ver cómo Estados Unidos, su poder imperial, sigue siendo importante, pero está teniendo una contestación importante en el entorno euroasiático, lo que sí es cierto es que todavía hay gente en Estados Unidos y en otros países subordinados a Estados Unidos, como es el nuestro, como es España, que siguen viendo el mundo a nivel económico, a nivel geopolítico, a nivel de política exterior, a nivel de relaciones internacionales e incluso a nivel sociocultural, con los ojos con los que se veía el mundo hace 30 años, en los que yo a veces de manera eufemística llamaría los felices años 90, que no fueron tan felices porque ocurrió la guerra de Chechenia, la crisis social en Rusia, la guerra de los Balcanes, el genocidio de Ruanda y muchas otras cosas más. Igual que los felices años 20, pues se vivió el ascenso del fascismo en Italia, se vivió otra nueva guerra en Grecia, otra nueva guerra en los Balcanes, se vivió la otra revolución en China que llevó a una guerra civil, el crecimiento del imperialismo japonés, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que en lugares como Estados Unidos y Europa continental y también en las Islas Británicas, los años 20 y los 90 del siglo pasado fueron años de optimismo, esplendor, no geométrico como el grupo, sino económico y financiero, y eso les llevó a pensar que esa situación se iba a mantener in illo tempore. Sin embargo, llegó el crack de Wall Street, que conllevó un cambio totalmente de paradigma histórico en aquel momento.
Y en el 2001 ocurrió el 11 de septiembre, pero parece ser que la forma de enfocar las cosas sigue siendo, en este segundo caso, con respecto a los 90, el cambio de ver las cosas más lento que los años 20 o 30. Es decir, el gran problema de mucha gente, y sobre todo de las élites políticas, económicas, financieras y periodísticas, es pensar que podemos afrontar nuestra inserción en el mundo desde un prisma visual que podía haber valido hace 30 años, pero que ya no sirve. Y parecía que Donald Trump no iba a ir por ahí, y por lo que se está viendo, pues él sigue en el fondo en la inercia de esos felices años 90, en los cuales Estados Unidos, vencedor de la Primera Guerra Fría, se encuentra. Estamos en otra situación y el desenlace puede ser muy distinto. Bueno, pues estamos en una situación en la que estamos atentos, ¿no?, a estos giros de Donald Trump. Lo que no está girando, lo que no cambia es la situación en el frente, en el campo de batalla. Mencionaba Santiago precisamente Chasiv Yar, y es un poco, bueno, la zona en cuestión ahora mismo. Se habla también de Konstantinovka, de Prokrovsk. Juan Antonio, ¿cómo está la situación en el frente? Estamos hablando mucho del ultimátum de Trump, pero más allá de las protestas contra Zelensky, que también mencionaba Santiago, más allá de, bueno, este golpe, ¿no?, a las agencias anticorrupción, que al final parece que más o menos se ha parado, la situación en el frente es cada vez más preocupante para Ucrania. Bueno, yo creo que si echamos la vista atrás, esta es una situación que ya se viene sucediendo poco a poco, pero de forma acelerada desde hace ya muchos meses, prácticamente desde el verano, un año, es decir, prácticamente desde el verano pasado, en el cual ya Rusia tiene claramente la iniciativa estratégica, y lo que ha ido haciendo es ir elaborando tácticas muy determinadas para saltar determinados puntos que son estratégicos, que nos permiten ir avanzando poco a poco. Y sobre todo, muy importante, porque es que la mayor parte de analistas que vemos por nuestros medios, cuando tratan el tema militar, es que siguen pensando en una guerra tipo Hollywood, en la cual parece ser que lo que se trata es de conquistar tierra, ir rápidos, es decir, la batalla de los 3 meses, esto es una cosa de 3 meses, ¿no? Acostumbrados a las campañas de Irak o de Afganistán, cosas por el estilo. La realidad luego fue que en Afganistán estuvieron 20 años y tuvieron que ir corriendo. Las cosas no son tan sencillas ni son como aparecen en las películas de Hollywood. Ahora mismo hay un frente de 2.000 kilómetros prácticamente, en el cual en todo ese frente las tropas rusas avanzan, poco a poco. ¿Buscando qué? ¿El territorio? No, la destrucción de la capacidad de combate del ejército ucraniano, el vaciamiento de los arsenales de la OTAN, la destrucción de las líneas logísticas, la destrucción de las infraestructuras críticas necesarias para el sostenimiento de la guerra, y aumentando, lógicamente, la desmoralización del contrario, ¿no? Porque al final la guerra es una acción de fuerza para hacer que el contrario acabe perdiendo su capacidad de combatir y aceptar tus condiciones. Eso, en definitiva, es así. Ahora que hemos visto, bueno, aquí hay dos Chasiv Yar. Chasiv Yar está en las alturas de un valle, como decía. ¿Y qué tiene debajo? Konstantinovka, que está siendo mismo atacada en estos momentos desde 4 puntos. Y cuando se rompa la línea logística, que es una carretera que va hacia el norte de Konstantinovka, es que los siguientes puntos que ya están a tiro de la artillería rusa son Kramatorsk y Slaviansk. Pero esta era la última línea de defensa en todo el Donbass. Queda el Prokrovsk, una bolsa en la cual además ya las tropas rusas ya están en el centro de la ciudad. Y bueno, esta es la situación. En el norte prácticamente se está acercando Kupiansk. Y en el sur hay avance por Zaporizhia hacia la capital. Están a unos 11 kilómetros. En Sumy, los soldados rusos ya por la noche ven las luces de la ciudad. Es decir, bueno, esto es la constante en todo el frente. Pero aparte del frente, ahí está la retaguardia. En la retaguardia todos los días vemos ataques a las infraestructuras industriales, de transporte y demás de Ucrania. Y observamos una cosa terrible, y es cómo, por ejemplo, los últimos ataques que ha habido en Kiev, no hay defensa aérea, antiaérea prácticamente, no aparece. O ya tienen una eficacia asombrosa los nuevos drones Yaran 3 rusos, o simplemente Ucrania ha agotado ya sus capacidades de defensa antiaérea. Con lo cual, es decir, tanto en el frente como en la retaguardia, la situación solo puede
acabar empeorando más todavía. Yo sé que algunos andan por ahí diciendo, bueno, que esto es muy lento, el grito ruso es un desastre, todavía Ucrania puede ganar la guerra. Bueno, pues sigan así. Dice Zelensky que lo de Chasov ya es mentira, es propaganda rusa. Bueno, pues nada, pues quédate con eso. También es justo lo que decías cuando Bakhmut, y lo que dijo cuando Artemox, y lo que dijo cuando se rompió también el frente por el norte en Torex. Es decir, es lo que dice siempre. Pero bueno, esto es la propaganda, porque en la situación en la que estamos y en la que está el gobierno de Zelensky, asediado ya por muchos frentes, por la corrupción, por la inoperancia, por la ineficacia, por el ataque a las voces críticas. Bueno, la última ha sido ya la de amenazar al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, con llevar a los tribunales, ¿no? Porque estuvo en una manifestación en la calle. O sea, es que esto es Ucrania, que es lo que parece que algunos no se quieren enterar. Esto es el régimen de Kiev, que algunos siguen defendiendo aquí y que siguen la Unión Europea dándole todo lo que quiera y que seguimos financiando, sosteniendo, armando, organizando y dándole cobertura diplomática y de todo tipo. Esto es el régimen de Kiev. Entonces, bueno, pues un régimen que está perdiendo militarmente, como no podía ser de otra forma. Es que esto lo veíamos desde hace 2 años. Dios. ¿Sí? Que está perdiendo su capacidad de seguir combatiendo. Uno escucha, antes decía Sergio, que Alemania envía 3 lanzadores de Patriot, de misiles Patriot. ¿Sabéis lo que es una batería de misiles Patriot? Pues es un gran radar, un centro de control de mando, una unidad de apoyo energético, o sea, un acumulador de energía para mantener la batería y 6 lanzadoras, 4 o 6 lanzadoras. Es decir, que lo que Alemania ha enviado, ¿qué es? Ni una batería. Ha enviado, pues, intentar recuperar las 3 lanzadoras que se perdieron el otro día en un bombardeo ruso. Esta es la situación. Y como vemos, porque lo vemos en imágenes todos los días, esos patios no sé dónde estarán, si es que quedan, porque los misiles Iskander, los misiles de crucero KH-101, los drones siguen impactando en Dnipropetrovsk, en Leópolis, en Kiev, en Odessa, en el puerto de Odessa, que no hay día que no les caiga algo. ¿Por qué? Porque aquí van barcos intentando llevar armamento de la OTAN. Pues esta es la situación. Que se quiere cerrar los ojos y quieren seguir pensando, no, que esto hay que continuarlo porque creando falsas esperanzas, falsas expectativas también, muy exageradas, y que nos seguimos gastando una intemerata de dinero en mantener un conflicto que a lo mejor ya había que haber empezado a negociar, pero no a negociar con Zelensky, que es lo que busca él para legitimar su poder, sino a negociar con la OTAN, porque es un problema de seguridad colectiva europea. Y eso es lo que no se quiere entender, porque la OTAN sabe que ahí llevas las de perder, porque lo que ha estado haciendo durante 30 años, bueno, 20 años por lo menos, ha sido expandirse para acogotar, amenazar y, en su caso, agredir a cualquier enemigo que se le ponga por delante. Bueno, pues en un momento complicado para Ucrania, una de las semanas más difíciles para Zelensky, con estas protestas masivas, bueno, con esta polémica, ¿no?, por las agencias anticorrupción y además con pérdidas en el campo de batalla. Carlos, te quiero preguntar también por esto, sobre todo un poco, bueno, pues esta localidad, ¿no?, de Chasiv Yar, que parece que es el punto fundamental ahora mismo. Bueno, en efecto, ¿verdad? La guerra es un fenómeno social muy complejo, ¿no? Como decía Gastón Boutoul, un gran polemólogo, y considero que se peca actualmente, ¿no?, entre muchos analistas, justamente lo que mencionaba Juan Antonio, de pensar que lo que estamos viendo tiene que parecerse, ¿no?, forzadamente a los episodios de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que se ve en Hollywood, ¿no?, choque cinético, operaciones tácticas, y bueno, y tema de Irak, Libia, Siria, y por decir algo, ¿no? O sea, esto no funciona así. Actualmente hay discrepancias, ¿no?, entre aquellos que consideran que estamos yendo a una tercera guerra mundial, otros que consideran que ya estamos en una tercera guerra mundial. Bueno, yo considero que estamos en un momento complicadísimo en el sentido de que actualmente no se puede evaluar la guerra en los términos convencionales, porque efectivamente lo que estamos viendo es un fenómeno bélico no convencional, donde se involucra fundamentalmente la categoría de guerra híbrida.
¿no? Guerra híbrida global, la primera de la historia, que en efecto está involucrándose lo cinético en el campo de batalla, efectivamente, lo de siempre, tanques, tropas, movilización, etcétera, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero más allá de eso, o sea, se ve que esto es multidimensional. Es una guerra informativa, cognitiva, informática, digital, etcétera, ¿no? Y esto no solamente involucra a los implicados directos, digamos, Rusia y Ucrania, sino, por supuesto, al bloque de la OTAN. Por eso es que también a veces los analistas que habitualmente pululan en los medios de comunicación occidentales evitan mencionar eso, ¿no? O sea, esta cuestión es complicada, no solamente porque sea Ucrania en sí, ¿no? En realidad, de no ser por la OTAN, como todos ya saben, hubiera fracasado en su intento desde el primer momento, ¿no? Se hubiera hecho mucho más rápido la operación militar especial, pero la complejidad del asunto radica justamente que se está enfrentando a la OTAN a través de Ucrania, ¿no? Eso lo cambia todo, es una ecuación que es muy distinta a otras anteriores, ¿no? Y ojo que la OTAN, o sea, es la principal culpable, ¿no? Occidente tiene la mayor, digamos, responsabilidad en la actual desgracia de Ucrania. Y también por parte de Rusia, porque diariamente están muriendo soldados rusos, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa dinámica es que se está generando todo lo que estamos viendo actualmente y que lamentablemente no está siendo abordado con una perspectiva más amplia, ¿no? Hay parámetros muy rígidos para evaluar los avances de Rusia, ¿no? Y esto redunda en qué cosa, es decir, justamente lo que mencionaba al inicio, ¿no? Analistas que mencionan que esto está siendo muy lento, que esto está siendo demasiado, más está mermando a Rusia en lugar de favorecerle. Yo tengo mis discrepancias al respecto, ¿no? ¿Quién ha salido? Se han hecho a la actualidad más de 30.000 sanciones a la Federación Rusa, o sea, 18, 19 paquetes y quieren seguir avanzando. ¿Y qué han logrado? No han logrado casi nada, o sea, ese es otro episodio, otra dimensión de la guerra que también nos está viendo, ¿no? O sea, no ha servido casi de mucho, por no decir nada. Rusia sigue activa en su economía, de hecho, muchas cosas que no se fabricaban en Rusia, que no se hacían en Rusia, porque estaban supeditadas a la importación a raíz de las sanciones, ahora se hacen en Rusia, ¿no? En asuntos alimentarios, electrodomésticos, etcétera, por decir algo, cuestiones domésticas. Y ahí di que decir en lo militar. Entonces, se ve que la guerra, si en términos generales, tanto en lo cinético, en lo híbrido, está siendo enfrentado por Rusia de una manera eficiente, ¿no? Efectivamente, claro, la narrativa, los medios de comunicación aún dominados por Occidente, bueno, diríamos que podría ser el talón de Aquiles de Rusia, porque al final de cuentas quien maneja la narrativa mediática, en cierta forma, influye, no en cierta forma, influye justamente en cómo la gente, la población, en este caso mundial, percibe el conflicto, ¿no? Y efectivamente, para el ciudadano de a pie, ante los medios de comunicación convencionales, bueno, Rusia hay un retraso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, con respecto a la localidad esta que menciona, ¿no? Ahí hay una situación muy interesante porque yo no creo que, como se mencionaba en los medios occidentales, que ha sido solamente un logro simbólico. Esto va a generar o está generando, digamos, el posicionamiento estratégico militar de Rusia en lo que es la región del Donbass, justamente por la cual se inician todas estas problemáticas. Esta localidad va a permitir justamente que Rusia pueda proyectar, ¿no?, toda su capacidad de interferencia a lo que son los mandos logísticos que están en Kramatorsk y, bueno, y posicionar a lo que es la operación militar especial dentro de lo que es el Donbass. O sea, ya con esto se podría decir que el Donbass ya va a ser prácticamente una zona, no ahora mismo, ¿no?, porque está en proceso, pero va a ser un logro muy importante. De hecho, como mencionaba Juan Antonio, la posición que tiene Chasiv Yar es una posición muy privilegiada para poder justamente proyectar, ¿no?, estrategias tácticas dentro de lo que es el Donbass en sí, afianzar lo que ya se tiene controlado y, bueno, y seguir avanzando, ¿no? Entonces, se va a cortar, por ejemplo, suministros, logística, y eso va a ser ya es un muy duro golpe a lo que es, bueno, el ejército ucraniano, ¿no? Que dicho sea de paso, no nos olvidemos, va a seguir fomentando, bueno, yo soy de los que considera que una guerra convencional contra Rusia, esa capacidad que se intentó, bueno, hacer prevalecer, se perdió en el transcurso, yo diría, del 2023, ¿no? De ahí Ucrania está recurriendo
bueno, de vez en cuando, ¿no?, a lo que son atentados terroristas dentro del propio territorio ruso. Entonces, esto también no se puede perder de vista, ¿no? Ya lo último que se vio fue el ataque a las capacidades estratégicas, a los bombarderos estratégicos dentro de la Federación Rusa. Bueno, esto no va a quedarse allí, ¿no? Esto va a seguir fomentándose y, por supuesto, no va a ser solamente Ucrania, va a hacerse con implicación directa de los aparatos de inteligencia occidentales, el MI6, la CIA misma, que por supuesto no son, bueno, hay una idiosincrasia en las inteligencias, creo yo, ¿no? Mientras el atlantismo hace privilegiar la inteligencia en sí mismo por encima de los presidentes, bueno, yo creo que en Rusia es diferente, ¿no? La inteligencia se subordina al soberano, ¿no? En el mundo atlántico anglosajón, las inteligencias subordinan al soberano. Estamos viendo con lo que está pasando con Trump, porque yo también soy de los que consideran que Trump en su fuero íntimo no le conviene que esto siga como está avanzando, ¿no? Toda la situación internacional tan crítica, fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, porque la situación es así. Mientras hay más complicación dentro de Estados Unidos, también la complicación se nota fuera. Él asumió el poder con, bueno, este segundo mandato con una prédica antibelicista, una suerte de bombero global, ¿no?, que iba a apagar los incendios en el mundo, y nada de eso se ha cumplido. Y esto está afectando dentro del propio Estados Unidos, el movimiento que fundó él mismo, el MAGA, ¿no?, el popular MAGA, cada vez se está distanciando más de él. Incluso se podría hablar que ya existe un trumpismo sin Trump, ¿no? Gente que se ha quedado con el mensaje primigenio del trumpismo y que actualmente está muy descontenta con Trump, justamente, con la administración Trump. Y también, por supuesto, yo creo que no va a quedar solamente esto allí, ¿no? Con Trump va a pasar, todos los presidentes pasan. Y Estados Unidos, al igual que muchos otros países, no son los presidentes los que controlan el país. Y en este caso Estados Unidos. Existe un Estado profundo, existe intereses que están por encima del propio presidente, que condicionan al presidente, a su política exterior. Y bueno, pero el movimiento MAGA va a seguir, independientemente de Donald Trump. Va a trascender a la propia gestión de Trump. Y bueno, se va a mixtificar, va a evolucionar, va a adquirir las características tal vez más radicalizadas, bueno, en fin, pero ya la semilla de los movimientos, del movimiento nacional populista antihegemónico dentro del propio Estados Unidos ya está sembrado, muy al pesar del propio Donald Trump. Pues el movimiento MAGA que sigue, pero eso sí, empieza a dividirse, sobre todo, bueno, por lo que está ocurriendo en Gaza. Si os parece, ahora después también analizamos eso, pero antes, Santiago, quiero conocer también tu opinión sobre cómo está la situación en el campo de batalla y esta conquista de Chasiv Yar, o lo que puede pasar próximamente con Konstantinovka o Prokrovsk. Bueno, me remito un poco a lo que he dicho en mi primera intervención. Yo creo que es un sitio estratégico porque acerca a las tropas rusas al río Donetsk, que es fundamental para avanzar por el noreste de Ucrania y asegurar así la retaguardia del ejército ruso en territorio ruso, cosa que en un momento dado parecía que por ciertas incursiones hacia Kursk del gobierno ucraniano parecía que no iba a ser así. Pero a mí me da la sensación de que a Rusia le interesa asegurarse el noreste para poder avanzar por el sur. Creo que es fundamental para los planes y programas militares del ejército ruso el poder asegurar, dejar a Kiev sin capacidad de respuesta militar y de avance tanto hacia la frontera con Rusia, Bielorrusia lo pueden dejar un poco aparte, como hacia el sur. Es decir, tratar de recuperar Crimea, Donetsk y Lugansk, etc. ¿Por qué? Porque a largo plazo, y esto lo dije en alguna otra intervención anterior, ha llegado un momento en que parece que la guerra ruso-ucraniana se ha cronificado. Eso no significa que vaya a durar eternamente, sino simplemente pues es que es un proceso que no se va a resolver en poco tiempo. Yo creo que a Rusia lo que le interesa es asegurar su frontera con Ucrania terrestre, porque es una frontera plana que es muy fácil de cruzar. La historia de los últimos 2 siglos y medio de Rusia como imperio y como Unión Soviética así lo evidencian, ejemplo Napoleón, ejemplo Hitler, etcétera. Rusia no puede tolerar en ningún momento que la enorme frontera de superficie que tiene con Ucrania pueda ser penetrada y penetrable por ejércitos invasores extranjeros, ya sea por tropas humanas o ya sea a través de la tecnología, incluso drones. Ya tuvo una mala experiencia con eso respecto a la destrucción de determinados aviones hace poco, algunos llegando incluso a Siberia. Pero a Rusia lo que le interesa es llegar a dejar a Kiev sin salir al Mar Negro. A largo plazo a mí me parece que esto es fundamental.
Si Rusia asegura su frontera, si cubre su frontera con Ucrania, su frontera física, va a tener más facilidad, va a tener más tranquilidad para poder llegar a su objetivo estratégico fundamental a largo plazo. Y esto no es un análisis únicamente mío, sino que existen varios analistas geopolíticos que lo han dicho, que es llegar a la frontera con Moldavia, llegar a conquistar Odessa y llegar a conectarse con la famosa Transnistria o Pridnestrovie, que es el único territorio rebelde que tiene Moldavia afín a la política de Moscú. Y así mata 3 pájaros de un tiro Rusia en su geopolítica. Prefiere lo que es el terreno físico. Primero, asegura su frontera con Ucrania y, de paso, asegura una mayor alianza y cercanía militar geoestratégica con Bielorrusia. Segundo, deja a Kiev sin salida terrestre y sin salida marítima a Europa Oriental, la Europa Oriental que conforma Rusia. Y tercero, le da un aviso a Moldavia que podría convertirse en un momento dado en una suerte de nueva Georgia o, peor aún, nueva Ucrania en Europa Oriental. Recordemos que Moldavia ha tenido siempre una relación, si se quiere, tormentosa con Rusia, porque durante mucho tiempo ha sido parte de Rusia, durante otro tiempo ha sido parte, pues, de Rumanía. Es un país eslavo que habla rumano, el moldavo y el rumano son prácticamente el mismo idioma, y Rusia tiene ese plan. Y evidentemente, si Estados Unidos, que creo que tiene interés en que eso no ocurra, quiere evitarlo, para empezar necesitaría dejar de titubear o de ofrecer ante un aparatoso lenguaje público grotesco como el de Trump, pues un poco más de solidez en política exterior. Ese es el gran problema que tiene ahora mismo Donald Trump y que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la aparatosidad, voy a utilizar la palabra que, bueno, en España se usa mucho, no sé si en Perú también, porque no sé si Carlos conoce esta palabra, pero quiero decir, a nivel político, la actitud de gañán de Donald Trump te vale para ganar unas elecciones, pero no te sirve para poder articular una política exterior efectiva. Y esa es la gran diferencia entre la figura del gañán político, como pueda ser Donald Trump, como pueda ser Javier Milei, o como puedan ser otros líderes nacional populistas, en la expresión de Carlos Mamani, que han conseguido, bien sea en una orientación conservadora, pero no deja de ser liberal, en cierto modo, de Trump, como una abiertamente liberal, como Javier Milei, haber conseguido bloquear a los zurdos, que dirían la libertad avanza, o al justicialismo, o al peronismo, y al mismo tiempo ganar elecciones y construir una suerte de cosmovisión que se llama ahora de nueva derecha. Que, por cierto, Agustín Laje la menciona mucho, y que le ha robado el término nueva derecha a un filósofo francés llamado Alain de Benoist, que nada tiene que ver con esa nueva derecha de Agustín Laje, en la que se conectan Donald Trump y Javier Milei. Pero esa actitud de gañán, repito, de gañán, es a nivel táctico interesante y efectiva en el campo de batalla electoral, no lo es tanto para el campo de batalla de la política exterior, de las relaciones internacionales con potencias de un nivel igual o que puede rascarle bastante la barbilla, como son Rusia y China, donde tenemos a 2 jefes de Estado, Vladimir Putin y Xi Jinping, que no son gañanes. Esto es fundamental para entenderlo. ¿Por qué? Porque ni Rusia ni China van a aceptar a un gañán como presidente del gobierno. Ya tuvieron a Boris Yeltsin como gañán en Rusia, no les fue bien, y ahora tienen una persona que parece un profesor de historia en la jefatura del Estado. El profesor de historia, además de espía curtido en el KGB, es una persona a la cual le han enseñado a recordar todo lo que le dice su interlocutor para luego pillarle en un renuncio porque tiene que asimilar información. Dicho lo cual, Estados Unidos tiene un problema muy gordo, ya que hablamos del movimiento MAGA, porque ese movimiento MAGA cada vez más está por la labor de no seguir con una estrategia especialmente, o por lo menos una parte importante de ese movimiento que lo inició Trump, con tener una política exterior especialmente belicosa con Rusia o incluso con China, y menos aún con el tema de Israel, que ya hablaremos después del asunto. ¿Puede esto llevar a una reconfiguración de ese movimiento político? Porque, claro, un movimiento político y social que empieza a resquebrajarse en un país en el cual su líder empieza a mostrar tendencias que van en contra de la esencia o espíritu, vamos a utilizar esa palabra, del movimiento pues eso puede llevar, sí, a una recomposición, pero también puede llevar a un resquebrajamiento o incluso a una escisión. Una escisión que puede llevar
a la construcción de otro movimiento distinto que parta de ese, pero con características completamente diferentes. Aquellos que hayan estudiado la historia de los movimientos políticos y sociales pueden entender perfectamente de qué estoy hablando. Y esos movimientos políticos y sociales en el seno de un país también influyen en la forma en que se organiza ese país a nivel de política exterior en una guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Retrotraigámonos, por ejemplo, a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam hizo que existiese un movimiento político y social en los Estados Unidos, aunque no solo, de contestación contra esa guerra, que de alguna manera también acabó erosionando la imagen política exterior de Estados Unidos a la hora de configurarse como valedor de valores universales, etc. Y eso erosionó a Lyndon Johnson, aunque agotó su legislatura, y a Richard Nixon pues, le obligó al final a retirar las tropas de Vietnam y luego acabó como acabó. La cuestión es que los movimientos sociales de Estados Unidos no están actuando pegando tiros en Ucrania, pero evidentemente pueden influir en la política estadounidense si el partido que les representaba y el líder político que les representaba empieza a flaquear, empieza a demostrar incapacidad real de actuación diplomática y geopolítica. ¿Por qué? Porque Rusia no solo no ha cedido a los intentos de presión negociadora de Trump, sino que incluso sigue despacio consiguiendo los objetivos militares que pretendía hacer. ¿A dónde puede llevar la situación? A que Donald Trump sea incapaz de evitar que Ucrania acabe siendo un país con territorio carcomido en el noreste y en el sur, que se quede sin salida al Mar Negro, que se quede sin frontera física peligrosa para Rusia, evidentemente seguirían teniendo, pero no de la misma manera, y que acabe teniendo pues el tamaño de, pues no sé, de Austria, o siendo un poquito más generosos de Bulgaria o incluso de Rumanía, pero eso a efectos prácticos, a efectos geopolíticos. Y hay que decir que hasta ahora, y termino, Ucrania tenía una extensión considerable, siendo el segundo país después de la Rusia europea más extenso de la Europa continental, es decir, era Ucrania hasta hace unos años más extensa que Francia, y Francia es más extensa que España. Pues, ¿qué pasa? Que no le está saliendo bien la jugada y encima lo que había liderado se está resquebrajando. Y aquí la geopolítica se conecta con la dialéctica de clases, porque la dialéctica de clases también influye en la dialéctica de Estados y Imperio. Y esa dialéctica de clases en el seno de Estados Unidos puede llevar, quizás no a lo que apunta Carlos Mamani, a una recomposición del movimiento MAGA, sino a un resquebrajamiento o incluso a una escisión que lleva a que dentro del movimiento MAGA surja poco a poco, dentro de unos años, otro movimiento distinto que parte de aquel, pero que tenga otros perfiles y sea más incisivo con las políticas que inició Donald Trump. Pero evidentemente es los movimientos sociales, lejos del campo de batalla, también influyen en lo que lejanamente puede ocurrir en el campo de batalla. Y por eso, ¿qué ocurre? Y termino ya, que Rusia tiene la ventaja estratégica en Ucrania, en la guerra, y una posible escisión del movimiento MAGA con perfiles políticos que ahora a lo mejor no podemos ni imaginar, podría tener una ventaja estratégica a medio y largo plazo en Estados Unidos que lleve a otro tipo de dirección. Esto, evidentemente, sin contar con una reconfiguración del Partido Demócrata, porque está tambaleado bajo la lona, pero no está muerto. Lo woke sigue ahí palpitante. Movimientos interesantes, desde luego, los que hay en Estados Unidos, sobre todo mirando a este movimiento MAGA que parece que se empieza a resquebrajar. Mucha culpa de ello tiene lo que está sucediendo en Israel. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por la hambruna en Gaza, por cómo vemos un giro también en los medios tradicionales e incluso países europeos como Reino Unido, bueno, o Francia, están hablando de reconocimiento del Estado palestino. Eso sí, en septiembre, ¿no? Que ya veremos qué pasa. Me parece que está silenciado. Juan Antonio, a ver. Ahora. Ahí, perfecto. Justo. Sí, en septiembre o en septiembre del año que viene. Yo creo que lo que estamos asistiendo es una clara maniobra de intentar legitimar una posición ante las propias opiniones públicas. Las protestas por la guerra, por el genocidio que está llevando a cabo el Estado sionista en Gaza y en todo el Oriente Próximo, en toda el Asia Occidental, son absolutamente injustificables. O sea, injustificables.
ya me pueden hablar del terrorismo, de las milicias de Hamas, de lo que quieran. 20.000 niños caídos bajo las bombas y viendo las imágenes que hemos visto de asesinatos a sangre fría por francotiradores israelíes es injustificable. Y esto que es injustificable dentro de la opinión pública, pues claro, afecta al final a los gobiernos. Y hemos visto cómo desde el presidente Sánchez, pasando por Macron, Starmer y demás, están dispuestos ahora, después de 2 años de matanzas, ahora a reconocer el Estado palestino. Pues han tenido décadas para hacerlo. Han tenido décadas para hacerlo. ¿Pero qué piensan? ¿Que somos todos imbéciles para ahora creerles? O sea, nos han estado mintiendo durante décadas y ahora les vamos a creer. No. Y lo que pasa en Estados Unidos, no solo en el movimiento MAGA, que puede llevar a su fractura, posiblemente a escisiones o a reconfiguraciones, es que encuestas realizadas ante la propia población estadounidense a nivel global, ya sale que menos de un 50% son los que siguen apoyando a Israel, bastante menos. Más de un 50% ya están en contra de la política de apoyo a Israel. Esto sí que es grave, porque afecta claramente a una parte sustancial del funcionamiento del entramado político norteamericano, donde la AIPAC, el lobby pro-israelí, financia el 100% de los senadores y financia el más del 90% de las campañas electorales de los congresistas. Un lobby que tiene sus tentáculos instalados en las grandes tecnológicas, en el mundo de la finanza en Wall Street, en la propia Reserva Federal, en los grandes consorcios del complejo militar industrial, en la Big Pharma, etcétera, etcétera. Claro, empezar a pensar que pueda extenderse un movimiento de opinión pública que pueda tener reflejo luego en algún tipo de organización, sea política o del tipo que sea, donde ya se hace insoportable seguir apoyando lo que se está apoyando en Gaza, muy peligroso, claro, muy peligroso. Y es muy posible que veamos intentos, movimientos para intentar parar esto como sea. De ahí el cabreo que también Trump a veces muestra con Netanyahu, porque no le logra que de alguna forma aplaque la situación. Porque como el gobierno israelí, lo que es una pandilla de fundamentalistas delirantes, que piensan que su política exterior viene prefijada por unas sagradas escrituras, pues nos encontramos con una situación de una panda de fanáticos en la cual todos los días son capaces de hacer una declaración más bárbara que la del día anterior, donde no se han escondido a la hora de apelar a la expulsión de toda la población de Gaza, causa de genocidio. Vean ustedes las 5 causas por las que un crimen de este tipo puede ser considerado genocidio. O a provocar una hambruna, causa de genocidio. O el bombardeo de instalaciones civiles, ya no una central eléctrica, que puede ser de utilización doble, ¿no? O una fábrica, ¿no? No, hospitales, escuelas, universidades, mezquitas, iglesias cristianas. Es decir, lo que se está consintiendo con el señor Netanyahu y su gobierno, y lo están consiguiendo fundamentalmente como cómplice con las manos manchadas de sangre los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque son los que proporcionan el 100% del armamento con el cual el Estado sionista comete un genocidio en Gaza, no puede seguir siendo consentido por nuestra propia ciudadanía. No podemos seguir justificando eso de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Porque es que ya no es una cuestión de apelar ni a la geopolítica, ni a las cuestiones militares, ni a la política internacional o a la economía. Es una cuestión de valores. Es una cuestión de la conciencia del mundo. Hay una jurisprudencia de Nuremberg. Es que no podemos seguir por ahí. ¿De qué valores luego nos van a hablar? Pero ustedes han visto las imágenes de los niños muriendo de hambre en Gaza, hinchados como si les hubieran inflado con una bomba de aire. No, de ninguna manera eso puede ser justificable. Sabemos que en la guerra ocurren cosas dramáticas, terribles, pero esto no es una guerra. Si el enemigo no tiene aviación, no tiene artillería, no tiene carros blindados,
no tiene capacidad misilística, no tiene defensa antiaérea, no tiene posibilidad de hacer otra cosa más que pequeñas emboscadas contra soldados israelíes mientras recibe todos los días toneladas de bombas. Y lo recibe además su población, mientras se dispara a la gente cuando está esperando que le den comida. Entonces, no, es decir, hay que apelar a la conciencia del mundo, y que esto no puede continuar. Y claro, esto hay muchos gobiernos que lo ven y ven que eso afecta a su opinión pública. Y entonces ahora descubren, desde el año 67 o desde el año 47 del siglo pasado, ahora descubren que es que igual hay que reconocer el Estado de Palestina. Y los acuerdos de Oslo, entonces, ¿para qué fueron? Y todas las resoluciones de Naciones Unidas, ¿qué? Ahora se dan cuenta, no nos damos cuenta que nos están mintiendo otra vez. Y además lo van a hacer ¿cuándo? Ya para septiembre, y si no para septiembre de 2026, y si no ya veremos. Es decir, claro que esto puede dar lugar a movimientos telúricos en Europa y también en los Estados Unidos, con una sociedad que cada vez está más levantisca con respecto a todo lo que ocurre en Gaza, con un movimiento MAGA que no está para nada de acuerdo con seguir apoyando a Israel, con un partido republicano dividido y evidentemente con sectores del Partido Demócrata como Bernie Sanders que intentarán recuperar un discurso en el cual esto se haga imposible de defender, ¿no? Es decir, de que ya no se puede justificar de ninguna de las maneras. Y vamos a ver, a lo mejor al final todo lo de Gaza se convierte en una victoria pírrica para Netanyahu que puede acabar muy mal y lo que es más, pues se puede llevar por delante a más de un gobierno en Occidente. Bueno, pues desde luego lamentable, injustificable lo que está sucediendo en Gaza. Veremos qué pasa de aquí a septiembre y veremos, bueno, pues también cómo evoluciona la situación humanitaria que no tiene visos, desde luego, de mejorar. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, por vuestro análisis. Santiago, Juan Antonio, Carlos, un placer contar con vosotros. Pues he dejado sin tiempo. Muchas gracias. Sin tiempo ya. Buen día. Muchas gracias. Buen fin de semana. Un placer contar con vosotros. De la geopolítica nosotros volvemos a pasar enseguida a los mercados pendientes del cierre europeo con fuertes caídas por este dato de empleo de Estados Unidos. También la entrada en vigor de los aranceles. No se vayan. Una pausa enseguida. La información en Negocios Televisión.